En el principio era el son, pero la rumba fue antes. Y antes que todas las cosas existió la rumba, y era esencia la rumba, y la rumba es el germen. Eso era así en el principio y todos los ritmos a partir de ella fueron hechos. Y sin ella nada de lo creado sería posible, ni siquiera el son, el más gallardo entre sus inmortales hijos, ni el mambo, ni la salsa, ni el zongo. En la rumba estaba la vida, y era su canto luz entre los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Ocurre el tiempo por La Habana Vieja. Edades suspendidas, acertijos mudos, La Habana. Eterna analogía de una posguerra estática. Inamovible el día a medio Caribe. Cada sombra atestigua por sí misma una historia común, dispersa entre reflejos. Todos sabemos algo de lo mismo, pero no lo sabemos. No, yo creo que el único error que hubo en la pelota de hoy fue el cambio de mañana. El cuarto bate no se puede El hacer. movimiento del cuarto bate, eso no. Pierde la primera base y pierde tu cuarto bate. Creo que es el error más grande que hubo en la pelota. Además no se batió. No, olvídate lo de tope. Olvídate de tope. Eso es una justificación. Eso es otra cosa. ¿Sabes? Mira. Se perdió porque ellos jugaron mejor que nosotros, le sacaron provecho a los pocos rallies que tuvieron, dieron 2 honrones, después un error y se hicieron 4 carreras y nosotros no pudimos remontar ese mañana. ¿Cuándo van a ganar? El que mejor lo haga es el que gana. Pero además, para un momento, además. Clásico, vamos en tu país. En el Nuevo Mundo, la corona inglesa por principio amputaba las manos a sus esclavos si les descubrían tañendo tambor. Entonces cantaron. La voz fue el reemplazo del rito ancestral para el nuevo anglo-afroamericano e inventaron el reggae, el spiritual, el blues. That from the dead there blossoms red, life that shall endless be. Praise the Lord. Por el contrario, una vez al año, la corona española permitía a los cabildos de negros esclavos salir a las calles de la antigua Habana a tocar tambores, a cantar y bailar cada 6 de enero en la fiesta de Reyes, cuando numerosos grupos de negros llegaban a la plaza de armas de La Habana Vieja a rendir tributo a un gobierno puritano español que sin saberlo estaba sembrando los gérmenes del carnaval y un poderoso cimiento generador de rumbas y comparsas. Habían de disfrazar toda creencia, blanquear sus dioses y también sus rezos. Por ello la santería, el Eguá por San Antonio, Yemayá y el mar de Olócun por la Virgen del pueblo de Regla, o Babalú Ayé, señor de la enfermedad, vino a encontrar acá su similar en Lázaro, el leproso, como un resucitado hacia el tambor, instrumento sagrado alimentado en sangre, como boca de cura, con añá o espíritu dentro de él. Solo el tambor era capaz de deleitar el caprichoso corazón de estas deidades. Solo el tambor convoca al santo, pero estando prohibido, entonces aquelarres, bembés diabólicos castigados con muertes era lo que tenían. Por ello es profana la rumba, para cantar y tocar a unos dioses camuflados.
La música del Caribe se volvió mestiza y fue recorriendo playas e islas, enriqueciéndose con tradiciones locales, desde las costas colombianas, pasando por las callejuelas de La Habana Vieja y desembocando en Veracruz. ¡Hey, familia! Ahí le va esto que se llama Masacre. Veracruz era la puerta de mar de la Nueva España y su salida al mundo. Por el poderoso castillo de San Juan de Ulúa accedían los productos que se embarcaban en Sevilla, pero también por ahí salían innumerables riquezas. Un enorme porcentaje de los tesoros americanos durante los primeros 2 siglos de la colonia salieron por Veracruz. Cuando a mediados del siglo XVI se descubrieron las fabulosas minas de plata de Guanajuato y Zacatecas, la noticia en España causó revuelo. Una parte del mítico Dorado reposaba tierra adentro y lejos, muy lejos de la majestuosidad del río Orinoco, atravesando los cerros, en las profundidades, en las entrañas mismas de la Nueva España. Las colonias podían finalmente ser autosuficientes. No solo serían rentables, sino que aportarían riquezas verdaderas. Esa plata moraba en la zona desértica, entre cañadas y peñascos, y había que llevarla al mar. Pero atravesar esos caminos era un reto. Racimos de montañas, de sinuosidades adversas y de piratas de tierra, había que proteger las rutas, los caminos reales. Se levantaría entonces en el territorio que actualmente ocupa México un largo cinturón de edificios defensivos para proteger la plata del rey. Así, las 2 grandes fortalezas veracruzanas serán San Juan de Ulúa y el fuerte de San Carlos en Perote. Esta última fortificación se construyó de manera estratégica en un punto intermedio del camino real que conectaba a la capital de la Nueva España con la ciudad de Jalapa. Hacia 1777, esta imponente fortificación fue diseñada por el ingeniero militar Manuel Santiesteban y se ubicó al pie del cerro conocido como Cofre de Perote, en el estado de Veracruz. San Carlos será la mayor fortificación construida tierra adentro en México y formará parte del sistema defensivo diseñado en todo el Caribe a mediados del siglo XVIII. Es una fortificación mayor y fue utilizada como cárcel varonil hasta hace muy poco tiempo. Por sus pasillos y celdas se conservan estremecedores murmullos de los reclusos. El fuerte de San Carlos de Perote cuenta con un extraordinario sistema de cisternas para el almacenamiento de agua y a lo largo de los siglos, diversos hechos históricos se sucederán ahí. La formación del heroico colegio militar y la muerte del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, en los albores del siglo XIX. Pero en el siglo XVIII, en el camino que hoy conecta a Perote y Veracruz, pasando por la ciudad de Jalapa, se sabe que existían más de 100 fortines, baterías y defensas menores para defender puentes y pasos importantes. Y ahí están, prevalecen entre la maleza, abandonados, inmóviles.
La cultura del Caribe termina donde comienza la montaña, pero para llegar al Caribe había que burlar la sierra y a sus salteadores. Solamente durante el siglo XVI se tienen registros de que de manera legal cerca de 7 toneladas de plata mexicana salieron hacia España. Algunos de estos tesoros los devoró el mar o se perdieron en los asaltos piratas, pero la mayor parte de esta riqueza adorna palacios europeos, se convirtió en tenedores, en cucharas, en coronas de reinas y en hilo para los vestidos de duquesas, condes y otros parásitos de la corte. Esta necesidad de comerciar entre provincias llevó a que desde el siglo XVI se establecieran las ferias de las flotas o ferias de galeones y se sucederían durante 150 años en distintas ciudades bajo dominio español. Esta política comercial sería el germen incluso de la consolidación de algunas futuras ciudades. Un ejemplo de esto fue la villa de Jalapa, hoy capital política del estado de Veracruz, en México. El 20 de agosto de 1718, el rey Felipe V giró una orden real a favor de los comerciantes de Jalapa en Veracruz, quienes lograron que en esa ciudad se estableciera la Feria de la Flota a partir de ese año, desplazando a la Ciudad de México. Al establecerse ya de manera fija la relación comercial, se crea un organismo que va a ser fundamental en toda la historia posterior. La Casa de Contratación de Sevilla es el organismo que imagina el Imperio Español para tener un control absoluto de su relación con ultramar. Entonces se crea un monopolio que va a durar casi 2 siglos, que asegura para España que todo lo que viene de Europa a América salga nada más de un puerto, Sevilla y luego Cádiz. Y también en América sea solamente Veracruz el único receptor de las mercancías que vienen de Europa y el único lugar de salida de los productos americanos hacia allá. Entonces los españoles inventan lo que llamamos el sistema de flotas. Y ese sistema de flotas va a encarecer totalmente la transacción comercial. Los comerciantes del interior empiezan a protestar. En fin, el asunto se resuelve creando un lugar intermedio, Jalapa, porque Veracruz es imposible por las condiciones insalubres del puerto. La gente muere inmediatamente afectada por el paludismo y otros males. Entonces es Jalapa el punto intermedio. Este lugar, que era un poblado pequeñísimo, sin importancia, se vuelve la ciudad de Jalapa. Las ferias eran una forma de regulación de negocios impuesta por España, que se reflejaban en un auténtico mercado de productos diversos mediante un filtro comercial con el que se abastecían las provincias y que generaba un enorme capital. Por supuesto, daba lugar a innumerables actos de contrabando. De estos grandes mercados temporales ya existían antecedentes importantes desde 1597. Cuando ya las situaciones se ponían muy complicadas, surge una ciudad alternativa, que es la ciudad de Portobelo, en Panamá, que pertenecía en ese momento también al virreinato de la Nueva Granada, era la Audiencia de Panamá, pertenecía desde el punto de vista político al virreinato de Nueva Granada, y también por ahí empezaron a salir también grandes cantidades de los tesoros americanos hacia España. La pequeña población de Portobelo en el lado caribe de la Audiencia de Panamá
se convirtió en uno de los puertos más notables de la América hispana, constituyéndose en punto obligado para el intercambio de mercancías entre la península y sus colonias. Aprovechando la posición geográfica de la villa y las condiciones naturales del puerto, que está al final de una larga bahía de casi 2 kilómetros de largo, durante el reinado de Felipe III de Habsburgo, llamado el Piadoso, se establecieron en Portobelo de manera anual estas ferias de galeones en donde se comercializaba todo género de productos. En todas las calles, plazas y a orillas del mar se levantaban tiendas de campaña para el almacenaje provisional de la mercadería. Existía una junta conformada por un almirante jefe de la flota de galeones, un representante del rey, uno del Consejo de Estado, además del gobernador y capitán general de Castilla de Oro, el presidente de la Real Audiencia, el jefe de la plaza de Portobelo y varios representantes de los comerciantes que se trasladaban a la ciudad con el fin de fijar los precios a los artículos, vigilar el cumplimiento de las regulaciones del comercio y garantizar el orden. Algunas ferias llegaron a durar hasta 40 días consecutivos. ¡Pobre señor! En 1737 se realizaría la última feria de galeones en la villa de Portobelo. Con el establecimiento de estas medidas, España tenía el control absoluto del comercio entre la península y sus provincias de ultramar. Estas limitaciones comerciales eran campo propicio para los ataques de corsarios y bandidos, que en gran medida estaban tolerados y financiados por las coronas europeas. Entre 1523 y hasta los primeros años del siglo XVIII, se tienen registrados alrededor de 1500 ataques a territorios españoles que limitaban con el mar de las Antillas. La cosa está que arde en el Caribe. La ciudad de Campeche es en la actualidad la más completa y la mejor conservada de México en lo que a arquitectura militar y fortificaciones se refiere. Junto con Cartagena de Indias en Colombia, posee el lienzo de muralla más grande del continente. Existen registros municipales en los que se asienta que las fortificaciones de la ciudad iniciaron en 1692. Los trabajos de fortificación de Campeche fueron realizados a lo largo de 77 años y por una inscripción colocada sobre una de las puertas, sabemos que fueron concluidas en 1759. Dos monumentales puertas, la de tierra y la de mar, se conservan de manera intacta. Por supuesto que las ciudades amuralladas eran las que más tenían que perder ante los enemigos de España. En Campeche no hay que olvidar que estaba un astillero, quizá competía con los astilleros que habían en la misma época en La Habana, y también el famoso palo de tinte, que era muy importante, que hacía que el puerto de Campeche adquiriera relevancia como para ser atacado, lo cual realmente sucedió en la historia del siglo XVII y del siglo XVIII. Las murallas de Campeche comenzaron a derribarse ya al final del siglo XIX, cuando Porfirio Díaz decide ampliar los puertos que daban para el Caribe. Igual sucedió en Veracruz, y por supuesto que también a Campeche le tocó en menor medida, porque Campeche quedó un poco alejado del progreso, se fue alejando del progreso a medida que avanzaba el siglo XX. Fuera del perímetro de la muralla, en los cerros cercanos, existen también otros fuertes importantes, como el de San José el Alto y el reducto de San Miguel. En 1999, la ciudad de Campeche fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Campeche, después de que el palo de tinte, el palo de Campeche, que era una de sus principales riquezas, quedó sustituido por esta industrialización que lo hizo ya no ser tan importante, es una ciudad que hasta nuestros días se mantuvo al margen
del gran desarrollo que se vino dando en el país después de la Revolución Mexicana. Esto ha permitido, claro, que ahora sea nuestra ciudad fortificada declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque está casi completa. O sea, está casi completa porque estuvo casi abandonada. Entonces, ahora es un recurso turístico de primer orden, cosa que ha sucedido también, por ejemplo, con Cartagena en Colombia. Solo a la ciudad de Campeche la asaltaron unas 150 veces a lo largo de 100 años. Las naves de los corsarios William Parker, Francis Drake, John Hawkins, Lawrence de Graaf, conocido como Lorencillo, Cornelius Jols, Pata de Palo, Diego el Mulato, Jacobo Jackson, Henry Morgan, Bartolomé el Portugués, Lewis Scott y Rock Brasiliano dejaron su nombre escrito con sangre en la memoria de las costas campechanas. En 1579, un pirata inglés llamado William Parker desembarcó de 3 carabelas con alrededor de 150 hombres, sorprendió a Campeche durante la noche y la saqueó. Este mismo Parker se presentó de nuevo en 1598, en 1599 y en 1600. En 1632, un capitán pirata de Cuba, conocido con el nombre de Diego el Mulato, atacó Campeche con 6 carabelas. Como en la población se sabía de su llegada y todos los habitantes habían tomado las armas, no osó desembarcar, pero ello no impidió el que arruinase Champotón y el puerto de Cizal en Yucatán antes de alejarse de las costas de la península. Años después, el pirata Lorencillo tomó Campeche durante 50 días. El problema que siempre tuvieron estas fortificaciones es que desde que fines del siglo XVI las ciudades empezaron a ser atacadas por los piratas, los filibusteros, los corsarios. Los recursos que se destinaban a las fortificaciones no eran nunca lo suficiente. Parece increíble que se tome una ciudad, que se pida inclusive el rescate a la Ciudad de México. Había que pensar el tiempo de recorrido en esa época a la Ciudad de México y que durante toda esa época estuviese la ciudad tomada por los piratas, ¿no? En otros casos, como Campeche, cada vez que había un ataque pirata se hacía un pedazo de muralla y total, cuando se acabó el amurallamiento de la ciudad, se habían acabado los piratas. Los ataques a otras ciudades costeras en el Caribe a manos de piratas fueron constantes durante esos años. Pero cuando en 1697 el barón francés de Pontí asalta la ciudad de Cartagena, tomando el castillo de San Felipe de Barajas y la despoja de todo, es la gota que derrama el vaso. Había que establecer acuerdos de paz. Este era el mercado de esclavos más importante que había en el Caribe. Cartagena se convierte en la ciudad más codiciada por los enemigos de España. Y el ataque de fin del siglo XVII, que fue el ataque también muy duro, hubo también muchos muertos. Los franceses llegaron a tomar el castillo y asaltaron las iglesias, inclusive se llevaron un altar de plata que dentro de lo que España consideraba tesoro de la Iglesia Católica, quizás uno de los más importantes, tanto que al rey de Francia, Luis XIV, le dio pena y se lo devolvió, porque Luis XIV era muy católico. Entonces, ¿cómo era posible que su gente haya cometido tremendo dislate? Entonces Luis XIV devuelve el altar. Eso trajo como consecuencia que se llegara a lo que se conoció como el Tratado de Ryswick, se hace en la ciudad de Ryswick, donde España admite por primera vez la presencia de potencias europeas que no sean ni España ni Portugal, que gracias al Tratado de Tordesillas, pues eran las dueñas del mundo. Corría el año de 1697, cuando finalmente una asolada España decide firmar un verdadero acuerdo de paz, cosa que sucede durante un largo encuentro a 9 kilómetros de La Haya, en la actual Holanda,
y que se conoce como el Tratado de Ryswick. Como resultado de este acuerdo, España acepta la presencia tácita de otras naciones europeas en el Mar Caribe, lo que benefició particularmente a las coronas de Francia e Inglaterra. A cambio, España obtendrá la garantía de la desaparición de las patentes de corso. Esto da fin de manera oficial a la era de la piratería en aguas americanas. Los propios gobiernos enemigos de España comienzan a colgar y a quemar piratas y se desata una verdadera cacería de brujas multinacional en todos los mares conocidos. La experiencia desprendida del Tratado de Ryswick abrió el camino para la construcción de la diplomacia de Estado. Esta tendencia a construir acuerdos entre naciones se verá fortalecida años después por la firma de otro tratado en la también ciudad holandesa de Utrecht en 1714. España cede a la Gran Bretaña la isla de San Cristóbal en el Caribe y le otorgará la exclusividad sobre el tráfico de esclavos africanos durante casi 3 décadas en los territorios de las Indias. A cambio de esto, Felipe V acepta renunciar a sus derechos como heredero al trono de Francia y es entonces reconocido por todas las cortes europeas como rey de España y de las Indias. El siglo XVIII comenzaría con una paz legal en el Mar de las Antillas. Sin embargo, la cosa en Europa sigue encendida. Con los tratados de Ryswick y Utrecht, España permite la presencia y las posesiones de otras coronas en el Nuevo Mundo, pero endurece los mecanismos para prohibir cualquier tipo de comercio de otros países con sus colonias. Es decir, a mediados del siglo XVIII, la Corona de Castilla sigue siendo la dueña de las rutas comerciales y esto da como consecuencia una de las más virulentas reacciones militares de que exista noticia en la historia del mundo. La ciudad de Port Royal, en la isla de Jamaica, se establece definitivamente como una poderosa y verdadera base naval británica, con marineros profesionales, cañones, buques y una estratégica y bien pertrechada retaguardia militar en la isla de Barbados, que aún conservan. Se acabaron los piratas, sí, pero las aguas turquesa del Caribe fortificado se teñirán de rojo nuevamente. Las campañas militares se profesionalizan. Comienza la guerra entre almirantes. Entre 1740 y 1765, Inglaterra atacará a cuantas ciudades españolas existan limítrofes con el Caribe, pero nunca más como corsarios o piratas, sino desempeñando su papel como la Real Flota Británica. Los combates serán entre militares profesionales, comandados por los más destacados almirantes del mundo. Y aunque casi todas las campañas emprendidas en estos años contra las tropas españolas fracasan, la estela de sangre y pavor se apodera nuevamente de los mares americanos. Las fortificaciones militares se renuevan y apuntan sus cañones nuevamente hacia el mar. Todas las islas, mayores y menores, que conforman el espectro geográfico del Caribe fortificado, se tornarán entonces en un personaje clave, prototipo del heroísmo y de las aventuras gloriosas como antaño sucediera con los libros de caballería. Este sería el antecedente inmediato a la independencia de las naciones. Por esa época, 2 sucesos cruciales cambiarían la morfología militar del Caribe español. El 13 de marzo de 1741, apareció frente a las costas de la ciudad de Cartagena, llave de las Indias, la mayor flota de guerra que surcaría los mares hasta el desembarco de los aliados en Normandía en 1945. 2,000 cañones, dispuestos en 186 barcos. Esta descomunal armada flotante era dirigida por el almirante inglés Sir Edward Vernon
y transportaba 23.600 combatientes entre marinos, soldados y esclavos negros macheteros de Jamaica. Antes de tomar la ciudad, Vernon escribe una carta al rey Jorge II informándole de la toma de Cartagena de Indias, lo que fue difundido en Inglaterra y llenó de euforia al país. Durante 68 días, el almirante Edward Vernon asedia la ciudad intercambiando fuego de cañón entre todas las defensas y el poderoso fuerte de San Felipe de Barajas, que no será vencido en esta ocasión. Vernon no puede tomar la ciudad, pues la defensa es heroicamente dirigida por el almirante vasco Don Blas de Lezo, que finalmente, tuerto, manco y cojo, gana la batalla y derrota a los británicos. Blas de Lezo perdería la pierna izquierda a causa de un cañonazo, sufre una amputación y continúa peleando hasta vencer a los ingleses, que finalmente emprenden la retirada tras perder 50 barcos y cerca de 18,000 hombres. Vernon vino con más de 17,000 hombres y nunca se tomó la ciudad. Después de 3 meses y medio, casi 4 meses, de sitiar y de bombardear a la ciudad. Y llegó a pelear contra el castillo, pero nunca se la pudo tomar. Y a los 3 meses y medio salió derrotado y se fue para Inglaterra. El almirante Sir Edward Vernon. Con una cosa muy simpática, se imprimieron unas monedas por parte de los ingleses, donde está el defensor de Cartagena, que es el que está frente al castillo de San Felipe, de rodillas, entregándole la espada rota en señal de rendimiento al almirante Vernon, y fue al revés. Y las monedas comenzaron a circular los ingleses. Sir Edward Vernon logra huir y, furioso, destroza en solo 2 horas la villa de Portobelo en Panamá. Vernon vuelve a Inglaterra en 1742 y hace público que la victoria sobre Cartagena fue falsa. El rey Jorge II, al sentirse deshonrado, intentó borrar de la historia de Inglaterra este capítulo. A pesar de esto, al morir Sir Edward Vernon en 1757, sus restos serían enterrados en calidad de héroe en el cementerio de la Abadía de Westminster, en la ciudad de Londres. Blas de Lezo pasará a la historia como uno de los personajes más valientes del siglo XVIII. San Cristóbal de La Habana, fundada hacia 1519. Su historia corre paralela al devenir del Caribe. Ciudad emblemática y cosmopolita, como quizá ningún otro sitio en el mundo. Desde los primeros años de la conquista, Cuba, la mayor de las Antillas, fue uno de los principales enclaves en el Mar Caribe. Descubierta en 1492 por el propio Cristóbal Colón, se distinguió por su posición geográfica como uno de los puertos comerciales más destacados del Nuevo Mundo. Era la última escala comercial en la ruta de galeones, en la que se enviaban a bordo de un gran convoy de naves los tesoros del rey provenientes de México y Sudamérica. El puerto de La Habana llegó a albergar hasta 200 barcos que recorrían juntos las aguas del Atlántico para protegerse de los piratas. La Habana desplazó muy pronto a la ciudad de Santo Domingo como la escala más recurrente de los convoyes y barcos españoles que viajaban hacia el Nuevo Mundo. Localizada en una posición estratégica, con una mayor cercanía a tierra firme, ofrecía además a los navíos el acceso a una bahía amplia y segura. Las autoridades de La Habana decidieron fortificar muy pronto la villa, y así, en 1558, se comenzó la construcción del Castillo de la Real Fuerza, que funcionó también como sede del gobierno y se ubicaba a escasos 100 metros de la boca de la bahía. A partir de ahí, comenzaría a crecer la ciudad. En 1632, en la torre campanario del Castillo de la Real Fuerza, se colocó una pequeña escultura de bronce o giralda, a la que se llamó Giraldilla, y que es desde entonces el símbolo plástico de la ciudad. Este Castillo de la Real Fuerza
tenía como inconveniente el gran cerro que estaba al frente, al cruzar la bahía, y que dominaba toda la naciente viña. Por eso, justamente ahí, en el peñasco que remata el cerro, se levantaría entonces uno de los más importantes monumentos militares del Caribe fortificado, el temible castillo de los Tres Reyes del Morro de La Habana, que surgiría imponente de las rocas de un acantilado que cierra la bahía y que fue encargado al gran ingeniero militar Bautista Antonelli. Para completar las defensas en esa época, justamente frente al morro, en la otra orilla, se construyó el castillo de San Salvador de la Punta. Ambas fortificaciones fueron concluidas hacia finales del siglo XVI. Al lado del morro existen unas grandes elevaciones conocidas como la Cabaña, que en ese momento estaban despobladas. El interés por la fortificación llega a la corona a partir del incremento de la, visita de corsarios y piratas que respondían a los intereses de otras potencias no españolas en Europa y que se aventuraban a llegar a los mares del Caribe. A partir de ahí, pues apareció la necesidad de construir fortalezas. Este es el lugar donde crece la villa de San Cristóbal de La Habana a partir del año 1519. La primera fortaleza construida en La Habana entre los años 1538 y 1539 fue la posteriormente conocida como la Real Fuerza. Después, sustituyéndola, entre 1558 y el 77 se construyó el castillo de la Real Fuerza que tenemos aquí. Estas dos fortalezas tenían la deficiencia de estar muy lejos de la entrada del canal de la bahía. Es por eso que a partir del año 1589 el ingeniero militar Bautista Antonelli decidió construir dos fortalezas en la misma entrada del canal, el castillo de los Tres Reyes del Morro y San Salvador de la Punta. Las defensas de La Habana pues se van incrementando. Otros elementos defensivos que aparecen antes de la toma de La Habana por los ingleses en 1762 son las murallas de La Habana. A partir de 1674, a mediados del siglo XVII, se construyeron torreones en los dos extremos del territorio, en la desembocadura del río Almendares, en aquel entonces conocido como La Chorrera, y en la desembocadura del río Cojima. Pudiéramos decir que en síntesis fue el sistema defensivo que encontraron los ingleses en 1762 cuando atacaron, sitiaron y tomaron a La Habana. Traigo un ramillete de flores para la mujer cubana, traigo un ramillete de flores y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Una mañana de junio de 1762, el día 6 para ser exactos, una moderna escuadra de 100 pequeños botes y 50 barcos de guerra británicos, bajo el mando del almirante inglés George Pocock, se presentó frente a las costas de San Cristóbal de La Habana, desplegando la mayor parte de sus buques de guerra frente a la entrada de la bahía, pero a prudente distancia de los cañones del Morro. En total, eran cerca de 20.000 los soldados ingleses reforzados por 4.000 esclavos africanos, los que constituían el ejército de Pocock. En tierra, 25.000 españoles y cubanos, por su parte, al ver la inminente invasión, cerraron la bahía con una cadena submarina de eslabones de hierro y madera y fortificaron el castillo del Morro y otros puntos de defensa de la villa. 54 días duró el combate, en el que finalmente los ingleses vencen y se apoderan de La Habana, instalándose ahí durante más de 11 meses. La manera de vencer a las fuerzas españolas fue posicionar la artillería en el cerro de la Cabaña, que en esa época estaba despoblado, apuntando sus cañones hacia el morro, generando una gran explosión que le hizo un boquete a la fortaleza por uno de sus costados y de ese modo tomaron el castillo. Finalmente, el jefe de la guarnición de La Habana rinde la ciudad. De manera premonitoria, casi 2 siglos antes, en 1586, el ingeniero italiano Bautista Antonelli había prendido un foco rojo
sobre la necesidad de fortificar el cerro y aseveró: ese cerro es un peligro para la ciudad entera. Quien se apodere de la cabaña tendrá La Habana. Esta experiencia dio como consecuencia que en 1763, una vez que España recuperó La Habana, se comenzara a construir la obra de ingeniería y arquitectura militar más grande de la época, la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, en el promontorio del cerro que remata al Morro y que fue concluida en 1744 como un claro ejemplo de la tecnología bélica más adelantada de la época. Hoy, todas estas fortificaciones y defensas están junto con el centro histórico de la ciudad declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y son un punto de atractivo turístico e histórico de primer orden en la República de Cuba. Las fortificaciones cubanas, junto con su formidable patrimonio musical, hacen de la isla un hervidero de vitalidad que la han tenido por siempre a la cabeza de la vanguardia cultural del Caribe. Los terribles sucesos de Cartagena y La Habana sacuden hasta lo más profundo al gobierno español. Así, alrededor de 1745, el ilustrado Carlos III de Borbón asume la corona española y ordena reforzar las defensas militares en el Nuevo Mundo. Sucede entonces el segundo plan de defensa de la Casa Borbónica Española en el Mar Caribe. Se duplican los sistemas defensivos de todas las ciudades. En Cartagena, por ejemplo, aparecen los fuertes de Boca Chica y se fortalece la más impresionante construcción militar colombiana, el fuerte de San Felipe de Barajas, que desde las alturas corona la bahía de Cartagena de Indias. Cerrarán también la entrada de Boca Grande con una muralla submarina, obra de ingeniería militar de dimensiones descomunales, y fortifican Puerto Cabello y La Guaira en Venezuela. Como parte de este plan de defensa, la máxima obra militar que se construye será el fuerte de San Carlos de la Cabaña en La Habana. Se fortalece también Santiago de Cuba, estratégico por su cercanía con la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Una de las obras militares más impresionantes del mundo se fortalece también en esa época. Se trata de la descomunal fortificación de San Cristóbal en Puerto Rico, que fue concluida en 1783. Desde la Torre del Caballero de San Miguel es posible tener una vista completa de lo que fue la antigua ciudad de San Juan de Puerto Rico. Aun cuando en el siglo XIX el fuerte capitula ante las tropas norteamericanas que ocupan el país hasta nuestros días, en términos estrictos, una vez concluida San Cristóbal, nunca será vencida. Este formidable fuerte tiene un complejo sistema de túneles que comunica las diversas secciones de la fortaleza. La parte más antigua del castillo San Cristóbal va a ser el Fuerte del Espigón, iniciado en el 1634. Esta pequeña construcción en forma triangular, más adelante se le va a conocer como la Garita del Diablo, por una leyenda desarrollada a raíz de la desaparición de un soldado español que estaba haciendo guardia y al amanecer no se encontraba en su puesto y claro, comenzó la leyenda de que el diablo se lo había llevado. El castillo San Cristóbal tiene varios niveles. Vamos a ver que tiene su cuerpo o su batería principal que da hacia el lado del frente de tierra, porque ese era el propósito principal, defender el lado de tierra del viejo San Juan. Pero también tiene el San Cristóbal, aunque su función principal era defender el frente de tierra, también podía complementar con baterías que podían
disparar hacia la costa norte del islote. También tiene un detalle muy importante el San Cristóbal, y es que tiene una serie de obras exteriores que complementan la defensa, el alcance de su batería principal. Estas obras exteriores se componen de un complejo de rebellines, escarpas y contraescarpas, fortines y baterías que lo convierten en la construcción española de mayor tamaño construida en América. El castillo de San Cristóbal en la ciudad de San Juan de Puerto Rico tiene 5 descomunales cisternas por debajo de la plaza de armas, con capacidad para almacenar casi 1 millón de galones de agua de lluvia, suficientes para abastecer a la fortaleza hasta por 1 año, y que en la actualidad siguen funcionando. En el interior de una de estas cisternas se conserva intacto un magnífico fresco que se estima pudo ser pintado hacia el siglo XVIII. Como parte de este segundo plan de defensa en el Caribe, se duplicará la capacidad defensiva de San Juan de Ulúa en Veracruz. Tierra adentro, en México, se construirá la soberbia fortaleza de San Carlos en Perote. Se reconstruyen en esa época también la batería de San Diego y el castillo de San Francisco, ubicados en la ribera del río Orinoco, en la Guayana venezolana, que seguirán defendiendo la entrada al poderoso río durante muchos años. Por su parte, el Reino de Holanda fortalecerá sus colonias caribeñas, empezando por Curazao. A principios de 1800 se levanta el fuerte Nassau, que domina toda la entrada al puerto de Willemstad y será crucial para el futuro establecimiento de la enorme refinería. En la actualidad, Holanda es, junto con Francia e Inglaterra, una de las pocas potencias europeas que en pleno siglo XXI posee territorios coloniales en el Caribe y tiene presencia militar aún en varias de estas islas. Hacia 1763, Francia y España se alían contra Inglaterra y se reúnen frente a la isla de Guadalupe a fin de atacar Jamaica y echar de una vez por todas a la Armada Británica de las aguas caribeñas. Pero los ingleses los descubren, apresan a toda la flota francesa, que se rinde y es despojada de sus buques insignia. Nuevamente, Inglaterra pasará a la vanguardia militar en el Caribe, por lo que España se ve otra vez en la necesidad de firmar otro acuerdo de paz con Inglaterra. Sucederá entonces la firma del Tratado de Versalles de 1783. En términos prácticos, en este tratado se vuelve a repartir el Caribe entre las coronas europeas. España se deshace de la Florida. Se reconoce la independencia de las 13 colonias como los Estados Unidos de América. España recupera las costas de Nicaragua, Honduras y Campeche. Se reconoce la soberanía inglesa sobre Bahamas. Francia se queda con Nueva Orleans. Este escenario, ya con una distribución un poco más equilibrada, sería el germen muy pocos años después de todos los movimientos libertarios americanos que desembocarían en las independencias de los países y que inició en las aguas del Caribe fortificado, en Haití. Los cañones, una vez dirigidos a piratas y ladrones, ahora tronarán a lo largo del siglo XIX en nombre de la libertad y la independencia de las naciones. Hoy, las fortificaciones coloniales que se levantan en el Caribe nos recuerdan nuestra fragilidad, aunque el origen de estos edificios haya sido la codicia, la protección del oro, y cuya intención final sería establecer una supremacía absoluta sobre los otros. Estas historias de guerras y pasajes heroicos sucedidos en estas fortificaciones que nos pertenecen a todos son parte de la memoria que
que compartimos los habitantes del Caribe fortificado.